Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio del Corazón, el Evangelio de Juan. El objetivo de Juan al escribir su Evangelio es mostrarnos al Señor Jesucristo. Recuerda que Juan escribe este Evangelio cuando tenía alrededor de unos 85 años, promediaba el año 95 después de Cristo. Ya Juan era muy mayor y había aprendido mucho durante ese tiempo de que Jesús subió a los cielos hasta este momento en que está escribiendo el Evangelio. Ha aprendido mucho. Ha aprendido del Señor Jesús, ha aprendido de sus hermanos. Y ahora él quiere destacar que hubieron testigos de que Jesús era el Mesías. La semana pasada hablábamos de los vestigios de Jesús como divino, pero ahora Juan quiere destacar, hacerle entender a las personas que habrían de leer el Evangelio que Jesús tenía testigos que lo verificaban como el Mesías. Y esto era muy importante porque en el tiempo en que Jesús hizo su ministerio, los judíos tenían un concepto errado del Mesías. Ellos pensaban que vendrían dos Mesías, uno que sería un Mesías sacerdotal y el otro que sería un Mesías rey. Entonces, era importante para Jesús aclarar esta situación. Entonces, Juan, escribiendo, tratando de eliminar esa falsa idea, muestra testigos que verificaban que Jesús era el Mesías que anunciaban las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces allí tenemos el primero, que es Juan el Bautista. Juan, que estaba predicando en el desierto, los fariseos se le acercaron para preguntarle quién era él. O sea, ¿serías tú el Mesías sacerdote? ¿Serías tú el Mesías rey? Y Juan entonces les contesta ahí en el primer capítulo, en el verso 20, en la parte final, dice: yo no soy el Cristo. Es decir, no soy el Mesías. Ya con eso lo estaba aclarando todo. Pero luego, Juan el Bautista explica que él está para cumplir otra función. En el verso 23, él les contesta: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista comienza a aclarar cuál es su labor. La labor es ser quien prepara el camino para la venida del Mesías. Y explica en los versos siguientes que ese Mesías es antes de mí, dice él. Y en el verso 29 dice unas palabras que echan por tierra el concepto de esos dos Mesías, un Mesías sacerdote y un Mesías rey. Él dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras son muy profundas porque nos hacen recordar que para que una persona del pueblo judío fuese perdonada, debía llevar un corderito, si era una persona que tenía recursos más o menos. Si no, él tendría que llevar una palomita. Pero si era una persona común y corriente que tenía los recursos suficientes, llevaba un cordero que simbolizaba que él lo entregaría para que este cordero inocente muriera simbólicamente, para que él fuera perdonado sus pecados. El corderito moría realmente y la sangre era llevada al santuario para explicar que el inocente moría por el culpable. Así que aquí cuando Juan dice, hablando de Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya mostraba que el Mesías sería un Mesías que sacrificaría. Y entonces concordaba con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53. Él, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca, y Dios colocó en él los pecados de todos nosotros. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Con esto,
Juan comienza a ser testigo de que Jesús es el Mesías que decían las Escrituras, el Mesías que moriría por los pecados de la humanidad. Juan el Bautista, que tiene discípulos que lo están siguiendo, dice, al día siguiente de esta declaración, él de nuevo ve a Jesús caminando cerca y le dice a dos de sus discípulos, uno era Andrés, dice, mira, eso lo encontramos en el verso 30 y 36. Él vuelve y repite, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos dos discípulos siguen a Jesús. Entre esos estaba Andrés. Y es muy interesante porque el otro discípulo que seguía a Jesús no se registra su nombre. Y todos entendemos que quién era ese otro segundo es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Es decir, Juan, el discípulo amado, el discípulo más joven de los 12. Qué interesante que él no, no se coloca allí. No pone, y el otro era yo. Recuerda que Juan tiene alrededor de 85 años cuando escribe este evangelio. Ya Juan no busca la prominencia. Ya Juan no se preocupa por ser el primero. Su preocupación es mostrar a Jesús como el Mesías, como el Cordero, el Salvador del mundo. Y esto es maravilloso, porque implica cómo Jesús va transformando a los que lo contemplan. Y él también lo había aprendido de Juan el Bautista, su primer maestro. Recuerda cuando Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, es conveniente que él crezca y que yo mengüe. Nunca estos hombres como Juan el Bautista, como Juan el que escribe el Evangelio, decidieron ser primeros. Nunca su yo fue primero. Y esto ocurrió a medida, en este caso de Juan, cuando conoció a Jesús. Hay cristianos que anhelan ser reconocidos, que siempre el yo está por delante. Y eso, si no cambia esa actitud, lo llevará a su propia destrucción. Debemos morir al yo. Jesús dice, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Bueno, Juan lo había entendido muy bien. Bueno, estos discípulos ven a Jesús, Andrés y Juan el amado, y siguen a Jesús. Y Jesús los mira, que le siguen, y les dice, ¿qué buscáis? Eso lo dice en el verso 38. Y entonces ellos le preguntan, Rabí, que significa maestro, le preguntan, ¿dónde vives? Nos gustaría conocerte. ¿Quién eres tú? Y dice que la escritura, ellos se quedaron toda esa tarde, esa noche con él hasta el día siguiente. ¿Qué tantas cosas les diría Jesús a estos que eran sus primeros discípulos? Andrés y Juan fueron sus primeros discípulos. Y fue tanto lo que los impactó que cuando Andrés al otro día salió, inmediatamente fue y buscó a su hermano Pedro. Y es muy interesante porque en la parte del 42 y el 43, hablando de Andrés, dice, y lo trajo a Jesús. Andrés llevó a su hermano a Jesús. Pero lo interesante es lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús conocía a Pedro. Jesús nos conoce a todos nosotros. Conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras necesidades, nuestras falencias. Y que Jesús lo conozca tendría que ser consolador para nosotros, porque si Él sabe cómo somos, Él tiene cómo ayudarnos en nuestra necesidad y en nuestra condición. Y mira que Jesús le cambia el nombre a Pedro. Serás llamado Cefas. O sea, Jesús ya tenía un futuro para su seguidor. Jesús tiene un futuro para ti, para mí. Solo tenemos que aceptarlo sin prejuicio. Aceptar que Él es el Cordero que quita nuestros pecados. Bueno, al día siguiente de eso, Jesús sigue avanzando por Galilea y encuentra a otro joven que se llama Felipe, y Jesús le dice,
sígueme. Y entonces, después que Felipe escucha hablar a Jesús, se acuerda de su amigo Natanael y va y le dice, Felipe sabe que Natanael tiene muchos prejuicios, pero él lo invita, le dice en el verso 45, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, dice, hijo de, hijo de José, que es de Nazaret. Y Natanael tiene algunas preguntas con él, pero Felipe hace algo muy importante, que fue lo mismo que había hecho Felipe. Felipe llevó a su hermano Pedro a Jesús. Y Felipe hace lo mismo con su amigo Natanael. Le dice, ven y ve. Y cuando Natanael vio a Jesús, quedó impresionado. Y Jesús le dice unas palabras maravillosas a, a Natanael. Verso 48, la parte final dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús habla de Natanael como un israelita genuino. Volvemos a insistir en lo mismo. Jesús nos conoce, sabe de nuestro existir, sabe de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de nuestras necesidades. Y esto impresiona a Natanael. Algo tan elemental. Jesús le dijo, te conozco porque te vi debajo de la higuera. Pero era más profundo lo que Jesús estaba diciendo. Y impresionó tanto a Natanael que en el acto, solo el encontrarse con Jesús y escucharle hablar, Natanael fue uno de los testigos de que Jesús era el Mesías. Por eso él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Queriendo decir, tú eres el Mesías. Dice, tú eres el Rey de Israel. El secreto aquí estuvo en poner a Natanael a que viera a Jesús. Querido amigo, tal vez no necesites discutir mucho con alguien, debatir. Muéstrale a Jesús. Llévalo a su palabra. Deja que Él se encuentre con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús quiere llamarnos a todos. Y si nosotros colocamos a las personas frente a Jesús, el poder del Espíritu Santo podrá tocar ese corazón e impresionarlo para salvación. Luego de estos, fíjate el caso de Natanael, que él vio a Jesús y de una vez aceptó. El caso de Andrés y de Juan, cuando el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios, va con él y lo aceptan. Pero también hay personas que se tardan un poco más. Y ese fue el caso de Nicodemo, que es otro testigo. Mira, tenemos entonces testigo a Juan el Bautista, testigo a Andrés, testigo a Juan, testigo a Felipe, testigo a Pedro y testigo a Natanael. Ellos fueron testigos de que Jesús era el Mesías. Pero ahora tenemos un caso un poco diferente. En el capítulo 3 nos habla que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Nicodemo era un hombre rico, pero también de mucha influencia. Pertenecía al concilio, al Sanedrín, como decir, a la corte suprema de un país. Ese era Nicodemo. Pero ya él escuchando tantas cosas de Jesús, viendo hacer tantas señales a Jesús, viendo los milagros de Jesús, él fue siendo impresionado por el Espíritu Santo para hacerle entender que este no era un hombre común y corriente. Y él le pregunta que posiblemente sería el que estaban esperando. Le faltaba como siempre, como cierta seguridad, pero él entendía que Jesús no era un común y corriente. A la larga, Nicodemo sería un testigo de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, dice aquí que fue a Jesús de noche. En ese tiempo no era común que la gente estuviera hablando a largas horas de la noche.
sino cuando ya el sol se iba ocultando, la gente se iba a sus casas, prendía sus pequeñas lámparas y 1 hora y media después ya todo el mundo estaba durmiendo, se paraban muy temprano. Pero aquí dice que era de noche, muy de noche. Nicodemo no quería que la gente lo viera con Jesús, eh, porque bueno, podía quedar muy mal con sus colegas del Sanedrín, que podía quedar muy mal con los fariseos. Sin embargo, tenía esa inquietud y Jesús accedió. Jesús va donde nosotros estamos para luego sacarnos de ahí. No importa dónde estés, Jesús quiere ir ahí, porque Él quiere llamarnos a su salvación, a su perdón. Quiere llamarnos a la vida eterna, porque Él pagó todo eso por nosotros en la cruz. Seguir a Jesús es un negocio del cual no tenemos riesgo de perder, sino únicamente ganar. Bueno, Jesús estuvo hablando con Nicodemo y es interesante porque Jesús allí dice unas palabras maravillosas que no la dijo a la gran multitud, sino al auditorio de una sola alma. Ahí está ese famoso Juan 3:16. Jesús le explica a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿no?, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas palabras resuenan hasta el día de hoy. El que crea en Cristo, se acerque a Él, que deje que el Señor le transforme con su gracia, le perdone con su poder que emana de la cruz, tendrá vida eterna, porque Jesús es la vida. Jesús murió nuestra muerte eterna. Aquí Nicodemo se hizo ese testigo también. Llevó tiempo en que Nicodemo decidiera por el Señor. No fue como Natanael, como Andrés o como Simón, pero Dios le siguió, Jesús le siguió, le siguió. Y por fin, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Nicodemo echó su suerte con Jesús. Se habían pasado 3 años y medio de aquella reunión nocturna, pero ahí él decidió echar su suerte con Jesús. Se negó a seguir en el Sanedrín, vacaron a Jesús, fueron quienes ayudaron junto con José de Arimatea a poder enterrar el cuerpo del Señor, y Nicodemo quedó pobre con los bienes de este mundo, entregó todos sus recursos para que el evangelio fuese esparcido sobre Judá, sobre Samaria y más allá. Un testigo de Jesús que lo llega a aceptar como el Cordero de Dios que quita su pecado, algo que hará es compartir, decirle a los demás, como lo hizo Andrés, que le dijo a su hermano Pedro, como lo hizo Felipe, que lo llevó a Jesús, a su amigo Natanael. Pues bueno, Nicodemo también con sus recursos hizo que muchos otros conocieran del Mesías, el Mesías que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, si tienes alguna duda, ve y encuéntrate con Jesús en su palabra. Míralo como el Cordero que ha muerto por el perdón de tus pecados, que ha muerto la muerte eterna para que tú tengas vida eterna. Y conviértete en un testigo de Jesús. Créeme que nunca te arrepentirás. Querido amigo y hermano, le invito para que oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo, que es tu Cordero, que quita el pecado del mundo, que quita nuestros pecados. Ayúdanos a entregarte hoy de nuevo nuestros corazones. Ayúdanos a ser testigos tuyos para que otros también te conozcan y puedan tener acceso a la salvación que has derramado en la cruz del Calvario. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi amigo y hermano, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.